Chang-won. Camila y William tienen una relación complicada. Según el autor Christopher Anderson, él la tolera. Camila siempre ha tenido un poco de miedo de William. Quémalo todo. No dejes rastro. La voz de la reina Camila cortó la noche empapada de lluvia en Windsor, afilada y fría como el acero. Detrás de ella, baúles repletos de los secretos de la princesa Diana fueron arrastrados en silencio, destinados a borrar la sombra que Camila había detestado toda su vida. Pero en la oscuridad, el leal ex mayordomo de Diana lo vio todo. En secreto, envió un solo mensaje y una fotografía solitaria al príncipe William, encendiendo la chispa de una tormenta que se avecinaba. Mientras Camila creía que el pasado se había reducido a cenizas, una figura poderosa emergió, agarrando una caja de pruebas que podría desenmascararla. El juego de poder cambió. Camila se enfrentó a la ruina mientras William se encontraba en una encrucijada entre la justicia y el silencio. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Podría la verdad salvar el trono? ¿O lo quemaría hasta los cimientos una vez más? El sol de la mañana derramó luz dorada sobre las antiguas piedras del castillo de Windsor, pero el ala este permaneció envuelta en un inexplicable escalofrío, cubierta por andamios y el penetrante olor a yeso fresco. Esta era la sección en renovación, un lugar que la reina Camila rara vez visitaba. Sin embargo, esta mañana una inquietud innombrable la impulsó a deambular. Una inspección no anunciada, tal vez para recordarse a sí misma la inmensidad del imperio que ahora comandaba. Camila, vestida con un elegante traje de tweed verde pálido, se movió a través del suelo de mármol cubierto de polvo. El agudo golpeteo de sus tacones resonó, marcado y solitario en el silencio fantasmal del ala abandonada. Al girar por un estrecho corredor, vislumbró a un grupo de trabajadores apiñados frente a una antigua puerta de roble, medio escondida detrás de una lona antipolvo. Era diferente a las demás puertas del palacio. Ninguna placa de latón brillante la adornaba, solo una simple talla desgastada, casi desvanecida por el tiempo, pero aún inconfundible. Una elaborada de regia y rodeada por una delicada corona de laurel. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Camila, aunque la habitación permaneció sellada. Con un pequeño gesto autoritario, indicó a los trabajadores que se detuvieran, su curiosidad peleándose con un leve pavor creciente que dominaba su cautela. «La habitual», exigió la llave. Chang 2. Cuando la pesada puerta se abrió con un chirrido, un leve aroma persistente inundó sus sentidos. Seda vieja, papel amarillento y el rastro fantasmal de lirios marchitos. Camila se congeló en el umbral. La habitación era pequeña pero meticulosamente conservada, casi sagrada. Un museo personal congelado en el tiempo. Sobre un pedestal de terciopelo negro, un vestido de noche azul pálido brillaba como el cielo nocturno de Londres expuesto bajo una luz tenue y suave. Un tocador antiguo contenía joyas de perlas y diamantes, cada pieza etiquetada con exquisitas notas manuscritas. Pero no fue la opulencia lo que le robó el aliento a Camila. Fue la innegable presencia de la mujer que se había ido hace mucho tiempo. Cada artículo llevaba el nombre de Diana, princesa de Gales. La mano temblorosa de Camila rozó una pila de diarios encuadernados en cuero, cuidadosamente dispuestos sobre un cofre intrincadamente tallado. Sabía lo que eran. Los diarios de Diana. Su mirada se sintió atraída por la pieza central de la habitación, una vitrina de cristal que contenía un documento oficial,
sellado con la cera roja de la corona británica. Los ojos agudos de Camila escudriñaron el texto. Era un decreto de la difunta reina Isabel II, inequívoco en su mandato. Todos estos efectos personales, ropa, joyas, cartas, diarios, debían conservarse indefinidamente en el ala este de Windsor, sin ser trasladados ni destruidos jamás. Eran un legado de honor, un testimonio silencioso de la importancia de Diana, y pertenecían a su hijo, William, para acceder a ellos cuando lo deseara. Los celos que Camila pensó que había enterrado bajo su corona surgieron, fundidos y corrosivos. Incluso después de décadas, después de haber reclamado el premio final, la sombra de Diana se negaba a desvanecerse. El rostro de Camila se endureció. Se volvió hacia los trabajadores que estaban sin aliento, esperando su orden. Su mirada helada los recorrió, y aunque no pronunció palabra, su absoluta autoridad como reina dio la orden. Les hizo señas para que se marcharan de inmediato y luego cerró la puerta con llave ella misma. Esta habitación no sobreviviría un día más. Haría que su gente la sellara temporalmente y luego orquestaría un accidente, una limpieza permanente para borrar esta sombra irritante de Windsor, para siempre. Desde un rincón sombrío, una mujer mayor con el cabello plateado cuidadosamente recogido y ojos llenos de infinita paciencia, observó toda la escena. Eleanor, que una vez fuera la ama de llaves de confianza de Diana, ahora trabajaba a tiempo parcial en el personal de limpieza del palacio. Un arreglo tranquilo para sus últimos años. No dijo nada, pero el horror de presenciar la venenosa resolución de Camila se endureció en una determinación de acero. Con la cautela practicada de años navegando por las intrigas palaciegas, Eleanor se deslizó en la oscuridad, evadiendo la mirada del guardia que Camila había convocado. Chonk 3. En un momento privado sacó un viejo teléfono, escribió un breve mensaje y adjuntó una sola foto del decreto capturada a través de una grieta en la puerta. El único destinatario, el príncipe William. Minutos después, el teléfono de William vibró en Clarence House. Leyó el mensaje, estudió la foto, y una ira fría y feroz lo recorrió. Había sido traicionado. La sombra de la madre que había luchado por proteger estaba bajo amenaza. El aislamiento de la habitación olvidada había terminado. Se acababa de convertir en un campo de batalla. Camila no perdió tiempo después del escalofriante descubrimiento en el ala este. Su furia se endureció en una fría resolución afilada como una navaja, instándola a actuar rápidamente antes de que William pudiera responder a cualquier advertencia críptica que pudiera haber recibido. No podía tolerar la existencia de esa habitación, una acusación viviente, un testimonio del perdurable legado de su predecesora que agrietaba la impecable fachada de su reinato. 2 noches después, bajo el espeso y opresivo silencio de la hora más oscura, Camila puso su plan en marcha. Supervisó personalmente un pequeño equipo de trabajadores de confianza leales solo a ella, bien pagados y obligados al secreto. Trabajaron en completo silencio, desmantelando y empaquetando cuidadosamente cada reliquia de la habitación de Diana. Nada podía quedar, ni un hilo de seda, ni una sola página de papel. Su destino era un terreno desolado escondido detrás de un pequeño bosque al oeste del palacio. Un sitio utilizado para quemar escombros de construcción viejos. Una pira estaba lista para devorar cada rastro de memoria. Camila vigilaba, envuelta en un abrigo pesado, su porte regio teñido de tensa anticipación. El primer parpadeo de la llama prometía la paz que tanto había anhelado.
Pero el destino, o tal vez el espíritu de la princesa fallecida, pareció no estar de acuerdo. Mientras los trabajadores arrastraban las cajas finales por el bosque, el cielo nocturno se volvió ceniciento y una lluvia torrencial imprevista se desplomó sin previo aviso. Pesadas gotas golpearon la tierra, extinguiendo las llamas nacientes y convirtiendo el suelo seco en un lodazal fangoso en minutos. El plan falló desastrosamente. El rostro de Camila palideció de rabia. Su voz un gruñido bajo contra la tormenta aullante, pero la lluvia no obedeció a ninguna reina. Ordenó una retirada, protegiendo las cajas más críticas. En el caos de la evacuación, un viejo cofre de documentos se resbaló del agarre de un trabajador, cayendo en la basura. El equipo se apresuró a recuperarlo, pero los ojos de Camila se fijaron en un solo artículo arrastrado más lejos por el diluvio. Un diario de cuero esmeralda empapado. En lugar de dejar que otro lo recuperara, se abalanzó hacia adelante, arrebatándoselo ella misma del lodo. Chunk 4. Era una oportunidad que no podía ignorar. De vuelta en la privacidad de sus opulentos aposentos, secó cuidadosamente el diario con una toalla. Esa noche, bajo el resplandor de la araña de su dormitorio, Camila no durmió. Ella leyó. Página tras página del diario de Diana se desplegaron. No las amargas críticas sobre un matrimonio roto que Camila había esperado, sino reflexiones profundas y tiernas sobre sus hijos. Luego hizo una pausa en un pasaje cerca del final. La letra de Diana, ahora frágil, tenía una fuerza inquietante. Sé que lo que ha sucedido nunca será perdonado, pero creo en la verdad. Creo que mi hijo la descubrirá y él será quien preserve la última luz de esta familia, incluso si todo lo demás se derrumba. El miedo de Camila ya no era solo a perder el honor. Se trataba de ser expuesta por el legado de Diana manejado por William. La comprensión alimentó su rabia y la impulsó a tomar medidas más drásticas. Resolvió destruir todo rastro restante, incluido este diario, tan pronto como cesara la lluvia. Pero entre los trabajadores contratados esa noche estaba Martin, primo de Eleanor, secretamente contactado por la anciana ama de llaves y pagado generosamente. Su vacilante lealtad, ya tensa por la crueldad del plan, se derrumbó por completo cuando la lluvia frustró la quema. Mientras Camila estudiaba el diario y tramaba en sus aposentos, Martin, con las manos temblorosas pero resuelto, activó la función de video en su teléfono anticuado. Él capturó todo. Camila dirigiendo personalmente la eliminación de las reliquias de Diana, el cofre abriéndose y, lo más condenatorio, el momento en que agarró el diario bajo la lluvia. No pudo grabar el contenido del diario, pero lo que filmó fue suficiente. Evidencia irrefutable de su intento deliberado de destruir un legado real en desafío al decreto de la difunta reina. Camila no tenía idea de que el reinado ruinoso había hecho más que retrasar su plan. Había dado a luz a un testigo y a una prueba que rompería el silencio del pasado. El palacio de Buckingham, el epicentro de la pompa y la ceremonia, ahora vibraba de tensión. Sus grandiosas salas pesadas con un silencio que rayaba en la violencia. William había convocado a Camila a su estudio privado, un santuario reservado para las reuniones más confidenciales de la familia. El video de Martin, reenviado por Elaner a través de un canal seguro, se había convertido en una espada afilada. William lo había visto repetidamente, cada visualización endureciendo su ira en una resolución helada. Ya no era el hijo que buscaba la reconciliación. Era el guardián del legado de su madre y, lo que es más importante,
el administrador de la integridad del trono. Camila entró en la habitación, esforzándose por mantener la compostura y el porte. Pero debajo de todo, una profunda inquietud la carcomía. Chung 5. Su mirada se posó en la tableta que descansaba sobre el escritorio. Su pantalla brillaba con la imagen congelada de una mujer dando órdenes junto a cajas empapadas bajo la lluvia. En un instante, su sangre se convirtió en hielo. William no necesitó alzar la voz. Comenzó en un tono bajo y uniforme, cada palabra pesada como acero forjado. No hizo acusaciones. Simplemente contó lo que había presenciado. La flagrante violación del decreto de la difunta reina Isabel II, la profanación de un legado real y la descarada falta de respeto a la memoria de Diana. No cuestionó ni sus motivos ni sus excusas. Simplemente dejó al descubierto los actos y sus repercusiones. Camila montó una defensa. Se lanzó a un monólogo ensayado sobre los deberes de una reina, justificando sus acciones como una salvaguarda para la imagen de la monarquía, un escudo contra las luchas de poder y un baluarte contra el escrutinio implacable de las reliquias personales. Invocó lágrimas, fingió vulnerabilidad, cualquier cosa para despertar su piedad. Pero William permaneció impasible. La interrumpió con una sola declaración inflexible que cortó todos los hilos de justificación. La verdad no necesita protección contra las llamas, Su Majestad. Se acercó al escritorio con pasos deliberados y medidos. Declaró su conducta no como una mera falla personal, sino como una violación de la confianza en la propia maquinaria del palacio. William anunció su veredicto: la revocación inmediata de su supervisión de las operaciones del palacio y los fondos benéficos. Exigió una investigación completa de cada decisión y gasto bajo su mandato, con efecto inmediato. La compostura de Camila se hizo añicos. El poder era su elemento vital, y que se lo arrebataran en este estudio estrecho por las meras palabras de un hombre que una vez creyó que podía doblegar a su voluntad era una indignidad insoportable. Su rostro se enrojeció de furia. Su elegancia se disolvió en puro miedo y envidia. Le advirtió del costo si seguía adelante, que estaba abriendo la caja de Pandora del pasado con sus propias manos. Y luego desató su arma final, el secreto que había rescatado de la tormenta. Con los dientes apretados, torció sus labios en una sonrisa venenosa y reveló el diario. Con amargo triunfo, Camila proclamó que el volumen contenía no solo las reflexiones de una esposa despechada, sino secretos lo suficientemente potentes como para derrocar el trono mismo. Verdades oscuras de pactos políticos y pactos familiares sombríos. Se burló de que William se imaginaba a sí mismo como un campeón de la justicia, pero en verdad le estaba entregando una bomba que ella estaba demasiado ansiosa por detonar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías como una maldición. William permaneció inmóvil, pero un leve parpadeo en sus ojos traicionó una pizca de incertidumbre. Había capeado amenazas antes, pero el espectro de secretos que podían destruir el trono por completo. Eso era otra cosa. Chung 6. La confrontación terminó. Camila salió furiosa del estudio con un estacato de tacones furiosos, agarrando el diario como escudo y flagelo, su única influencia restante. William permaneció, mirando la pantalla oscura de la tableta. Había ganado una escaramuza, pero ahora se enfrentaba al espectro de una guerra total con el pasado y con parientes de su propia sangre. Después de la acalorada confrontación en Buckingham, Camila se encontró completamente aislada dentro de su propio palacio. Los mayordomos, guardias y asesores
que una vez prometieron una lealtad inquebrantable, ahora la miraban con miradas cautelosas y vigilantes, temerosos de ser arrastrados a la tempestad de la inminente ira de William. La privación de su autoridad había cortado su control sobre la información y su capacidad para manipular los acontecimientos. La desesperación de Camila no era debilidad. Era una fuerza destructiva en sí misma. No podía aceptar la derrota. El diario de Diana, la única pieza de influencia en su poder, no era suficiente para derrocar a William sin provocar un escándalo público. Un resultado que estaba decidida a evitar a toda costa. Necesitaba un aliado, alguien con una profunda influencia, tanto en los círculos políticos como reales, capaz de enterrar pruebas y revertir el curso de la investigación. Su mirada se dirigió a Lord Spencerfield, un asesor político experimentado que había servido a la difunta reina Isabel II durante 3 décadas. Spencerfield era una figura compleja, aparentemente leal a la corona, pero impulsada por una ambición fría y calculada bajo la superficie. Tenía los secretos de la aristocracia y ejercía una vasta red de conexiones, desde el Parlamento hasta los escalones de élite de las finanzas. Su reunión tuvo lugar discretamente en la finca privada de Spencerfield, en las afueras de Londres. Camila llegó con una humildad cuidadosamente elaborada, pero debajo ardía un cálculo despiadado. Enmarcó la situación con una distorsión sorda, presentando su intento de destruir el legado como un esfuerzo para proteger la estabilidad de la familia de los peligrosos secretos de Diana. Luego vino su oferta, una suma asombrosa de sus arcas personales, combinada con una promesa de otorgar a Spencerfield el control total sobre el fondo benéfico con el nombre de Diana que William acababa de quitarle. Este fondo no era simplemente una fuente de prestigio y poder político. Conllevaba el peso de los activos y las redes que Camila había construido minuciosamente durante años. Spencerfield escuchó con una actitud impasible. Sus ojos no revelaron nada. Estudió a Camila, sopesando el encanto de la riqueza y la influencia contra su lealtad. Con un asentimiento, aceptó su lucrativa propuesta. Camila exhaló, creyendo que había asegurado así a un señor, un nuevo escudo. Le encargó asegurarse de que el video fuera borrado de cada servidor y testificar ante el Consejo Real que la habitación del ala este era una supervisión administrativa, no un legado. Pero Camila había cometido un grave error de cálculo. Subestimó la verdadera lealtad de Spencerfield. Su lealtad no era a los títulos o tronos, sino a la perdurable estabilidad de la propia monarquía. Chong VII, habiendo presenciado innumerables luchas de poder, vio en William un futuro firme y en Camila solo caos y envidia. Además, su profundo respeto por la difunta reina Isabel II hizo que su flagrante violación del decreto real fuera imperdonable. En el momento en que Camila se fue, Spencerfield actuó. No eliminó un solo archivo. En cambio, recopiló meticulosamente cada pieza de evidencia que ella le había confiado, incluidos los registros de su soborno. Luego, recuperó una copia guardada durante mucho tiempo del decreto original de la reina Isabel II con respecto a la habitación de Diana y lo empaquetó todo junto. Lord Spencerfield no envió ningún mensaje, no hizo ninguna llamada. Viajó personalmente al Palacio de Kensington y entregó una pequeña caja de roble directamente en las manos de William. Dentro, no solo estaba el video condenatorio de Martin, sino también el decreto auténtico y, lo que es más importante, documentos que detallaban el intento de soborno de Camila. La traición fue rápida, quirúrgica,
y despiadada. Camila, regresando al palacio y disfrutando de su triunfo imaginado, comenzó a sentir que el silencio a su alrededor se volvía escalofriantemente ominoso. Sus llamadas a Spencerfield quedaron sin respuesta. Sus órdenes a los guardias fueron recibidas con un cumplimiento lento, muy lejos de su precisión anterior. Demasiado tarde, se dio cuenta de que había sido traicionada por el mismo aliado en el que más confiaba. No solo no había logrado borrar el pasado, sino que sin saberlo le había entregado a su adversario la evidencia decisiva. Estaba completamente aislada dentro de la red de sus propias maquinaciones. Todo lo que quedaba era el diario de Diana, un arma de doble filo que podía salvarla o destruirlo todo. Si bien cada pizca de evidencia en su contra ahora descansaba de manera segura en las manos de William, validada por la figura más confiable y formidable de la aristocracia, el tablero de ajedrez se había volteado y la reina estaba en jaque mate. El Consejo Real se reunió en el más absoluto secreto, dentro de la histórica cámara del Consejo del Palacio de St. James. Camila se sentó sola en una silla solitaria frente a un semicírculo de los duques, condes y asesores principales de mayor rango del reino. Sus rostros envejecidos y severos estaban cubiertos de fría imparcialidad, pero Camila podía sentir el juicio tácito en sus ojos. Mantuvo una fachada de orgullo regio, pero sus manos la traicionaron, agarrando fuertemente su bolso, un salvavidas que ocultaba el diario, su último talismán. William, que presidía como acusador y árbitro, mantuvo una distancia deliberada. Atrás quedó la ira cruda de su confrontación. En su lugar había una resolución profesional y diligente. La evidencia se desarrolló metódicamente, implacablemente. Primero vino el decreto original de la difunta reina Isabel II, autenticado por el propio Lord Spencerfield. Era más que un documento administrativo. Era un testamento espiritual que salvaguardaba las posesiones de Diana como un legado honrado, reservado para William y Harry, Chancocho. La orden de Camila de destruirlo fue una violación deliberada y directa de los últimos deseos de su predecesora. Luego vino la prueba irrefutable, el video de esa noche empapada de lluvia. Una gran pantalla mostraba a Camila cubierta y al mando bajo el aguacero, gesticulando bruscamente a los trabajadores. Aunque el audio era débil, su lenguaje corporal, la urgencia y su innegable presencia en la escena hablaban por sí solos. Esto no fue un error administrativo de los subordinados. Fue el acto de una reina ejerciendo un poder absoluto. Cuando William le pidió a Camila que se explicara, lanzó su contraofensiva final. Desplegó lágrimas y una defensa cuidadosamente ensayada. Su voz temblaba mientras hablaba de la soledad del poder, el deber de proteger la privacidad de la familia y cómo sus acciones fueron simplemente un error de juicio, desprovisto de malicia. Trató de redirigir el escrutinio, insinuando que sus esfuerzos protegían a la monarquía de los rumores tóxicos del pasado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando William convocó a una testigo inesperada, Eleanor, la exama de llaves de Diana. Eleanor entró en la cámara. Una mujer anciana diminutiva, su presencia conllevaba un asombroso peso moral. Se mantuvo erguida, sin temor a las poderosas miradas a su alrededor. Su testimonio no fue un asalto legal, sino un relato sincero de lealtad. Describió con precisión cómo Camila había violado la santidad de la habitación de Diana, cómo ordenó que se sellara y despidió a los trabajadores. Habló de su miedo cuando William aún no había recibido su advertencia y de su acto desesperado de alistar a Martin para capturar la evidencia. La voz de Eleanor era firme y clara,
pero fue la dignidad y la verdad en sus palabras lo que silenció al consejo. Testificó no solo sobre las acciones de Camila, sino sobre una devoción inquebrantable al legado de Diana. Una devoción que muchos en la sala una vez compartieron. Acorralada, Camila agarró su bolso, lista para blandir el diario y desatar sus revelaciones amenazadas. Pero William estaba un paso por delante. Se levantó, dirigiéndose directamente al consejo, su mirada pasando por alto a Camila. Reveló un documento final, un pasaje cuidadosamente copiado del mismo diario que ella chagarraba. Eleanor lo había encontrado y fotografiado de antemano. William leyó en voz alta. Su voz, una mezcla de reverencia y dolor. Era la entrada final en el diario de su madre. Sé que puede haber oscuridad en los años venideros. Pero confío en una cosa. William nunca permitirá que la llama de la esperanza y la verdad se extinga. Mi hijo será el guardián de la luz final de la monarquía, una luz que no puede ser quemada. Estas palabras no eran un secreto político. Chunk 9 eran una convicción sagrada. Destruyeron las afirmaciones de Camila de que el diario contenía revelaciones que harían temblar el trono. En cambio, ungieron a William como el heredero espiritual encargado de salvaguardar la luz que Camila había tratado de apagar. La audiencia terminó en absoluto silencio. Camila se sentó, el peso del anillo de su corona mordiendo fríamente su dedo. Había fracasado, derrotada no solo por la evidencia, sino por la verdad y la lealtad que había despreciado. La sesión del Consejo Real no se prolongó mucho después del testimonio de Eleanor y la revelación del pasaje del diario de Diana. La verdad estaba al desnudo, innegable. El silencio que siguió no fue vacilación, sino un consenso frío. La votación fue rápida, un ritual formal que afirmaba lo que todos ya entendían. William pronunció el veredicto en un decreto oficial, su tono desprovisto de emoción, el de un legislador más que el de un miembro de la familia. El juicio fue severo, pero necesario para salvaguardar la integridad del trono. Camila fue despojada de todos los títulos reales que había obtenido. Ya no era reina, consorte ni ningún rango en absoluto. Se le permitió conservar su riqueza personal, pero fue despojada de toda autoridad pública, influencia política y deberes ceremoniales. Siguió un castigo más profundo, más espiritual. Fue confinada a un anexo septentrional remoto del castillo de Windsor. No era una prisión, sino algo peor. Un aislamiento que la separaba de los medios de comunicación, del público y de todos los eventos sociales. Su vida, una vez construida sobre el centro de atención, ahora se hundía en un silencio escalofriante y anónimo. Semanas después del veredicto, Camila se mudó a sus nuevos aposentos. La escasa habitación ofrecía solo comodidades básicas. En su soledad, colgó un gran retrato de sí misma en su apogeo en una pared. Pero sorprendentemente, también colocó una pequeña fotografía de Diana, la misma imagen que una vez había tratado de quemar. Directamente enfrente, un amargo recordatorio. Cada mañana se despertaba con el rostro de la mujer que había intentado borrar. Ahora una reprimenda ineludible y eterna. William se dedicó al trabajo de restauración. Su objetivo no era el triunfo personal, sino la reafirmación del principio. Su primer acto fue restaurar la habitación de Diana en el ala este. Supervisó personalmente su meticulosa reconstrucción, asegurándose de que cada artefacto se conservara exactamente como lo había dispuesto el decreto de su abuela. Rebautizado como ala de Diana, el espacio se transformó en un pequeño museo conmemorativo,
abierto al público para honrar el legado de la princesa de Gales. Este fue un gesto audaz que señalaba que William no temía la memoria de su madre, sino que la abrazaba como una piedra angular moral para su futuro reinado. La justicia no era meramente castigo. Chang X fue la restauración del honor y la verdad. En cuanto a Sase Eleanor, la leal ex-ama de llaves, su devoción fue ricamente recompensada. William la honró públicamente, no con riqueza, sino con un prestigioso título honorífico. Más significativamente, la nombró guardiana oficial del legado de Diana. Eleanor, que ahora ocupa un cargo formal e inquebrantable dentro del palacio, asumió la responsabilidad de supervisar el ala de Diana, asegurando que la historia de la princesa se contara con precisión y autenticidad para las generaciones venideras. Su vida, que una vez fue una sombra en los pasillos del palacio, se convirtió en un símbolo de lealtad y coraje. El trono se conservó no ocultando secretos, sino exponiendo la verdad y honrando a quienes se atrevieron a defenderla. La memoria que no pudo ser quemada se convirtió en un faro de integridad. William había cumplido el voto tácito de su madre. Se había convertido en el guardián de la luz final de la monarquía. En su gélido anexo, Camila sabía que había perdido, no por falta de poder, sino por subestimar la fuerza de un amor perdido y una lealtad que no se podía comprar. La verdad, como la lluvia repentina de aquella noche fatídica, había lavado todos sus planes. ¿Qué opinas del veredicto final del Consejo Real contra Camila? ¿Crees que despojarla de sus títulos y aislarla es un castigo adecuado? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para obtener más información. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.